en plena sierra de Chihuahua, donde la supervivencia es dura y cada día parece una batalla. Nadie imaginó que un caballo salvaje, un caballo criollo mexicano negro como la noche, cambiaría el destino de un hombre aislado. Mateo Aragón vivía solo en la montaña, intentando resistir en un territorio mexicano peligroso, cuando los ecos de un ataque indígena comenzaron a retumbar entre las rocas. Era el tipo de historia real, de supervivencia extrema que muy pocos sobreviven para contar. Durante días, Mateo sintió que no estaba completamente solo. Un caballo salvaje que observaba de lejos, fuerte y resistente, rondaba su fogata silenciosamente. Lo llamaban Sombra del Desierto, un caballo sorprendente conocido por jamás permitir que un ser humano se aproximara. Pero todo cambió cuando el fuego empezó a devorar la sierra y la tribu rival avanzó con lanzas y flechas. En medio del caos, entre humo y llamas, ocurrió lo imposible. El caballo criollo salvaje de México apareció como un guardián salido de la nada. Sombra atravesó el fuego como un caballo valiente, desafiando la muerte en una escena digna de relatos cinematográficos latinos. Era un caballo que desafía el fuego, un caballo héroe inesperado. Cuando Mateo estuvo a punto de ser capturado, el animal se acercó por primera vez, guiado por puro instinto protector. Sin tiempo para dudas, Mateo saltó sobre su lomo, iniciando una huida épica. Persecución en la montaña, flechas cortando el aire, fuego avanzando sin piedad, y un caballo salvador en la sierra corriendo con una velocidad imposible. Nadie creería que un animal tan desconfiado se convertiría en un caballo guardián, un caballo salvaje que protege, cruzando llamas como si fueran parte de él. Esta es una de esas historias intensas de caballos, una historia de supervivencia que emociona, sorprende y demuestra por qué tantos videos de caballos héroes de México se vuelven virales. Al final, Sombra volvió a su libertad, pero jamás dejó de observar a Mateo desde lejos, como un guardián silencioso de la sierra. Si esta historia te emocionó, no olvides dejar tu like, comentar y suscribirte al canal. Tu apoyo hace posible que sigamos trayendo relatos fuertes, cinematográficos y llenos de sorpresas como este. La Sierra de Chihuahua no perdona a los débiles. Es un lugar donde el sol quema la piel en tiras, donde el viento aúlla entre los desfiladeros como si cargara las voces de los muertos, y donde cada sombra puede esconder tanto la salvación como la muerte. Allí, entre rocas rojas que parecen sangrar al atardecer y cactus retorcidos que resisten al tiempo como monumentos de soledad, vive Mateo Aragón. Él no eligió ese lugar, fue empujado hacia allá por la vida, por el dolor, por la necesidad de desaparecer. Hace 3 años, cruzó la frontera invisible que separa a los hombres de la civilización y entró en el territorio donde solo los fuertes sobreviven, donde solo los silenciosos entienden la lengua del desierto, donde cada amanecer es una promesa incierta. Mateo ya no habla como hablaba antes, no sonríe, no reza, él solo existe, respirando el aire seco, caminando por los senderos pedregosos, cazando lo que puede, bebiendo agua de pozos ocultos que solo él conoce. Su barba es corta, pero despeinada. Su piel, quemada y agrietada, tiene el color del barro viejo. Sus ojos, antes brillantes, ahora cargan el peso de quien ha visto demasiado y perdido mucho. Viste una camisa de algodón raída, un pañuelo rojo atado al cuello para proteger la garganta del polvo, botas de cuero que alguna vez fueron buenas y un sombrero de ala ancha que esconde el rostro del sol implacable. Mateo es un hombre que aprendió a vivir sin necesitar a nadie, o al menos eso es lo que intenta creer. Pero hay algo en aquella sierra que lo observa, algo que siente, pero no ve completamente, algo que se mueve en las sombras de las montañas, que deja rastros entre las piedras, que lo sigue sin acercarse. Mateo lo notó hace semanas. Al principio, pensó que era un puma, después, pensó en un lobo solitario, pero cuando finalmente lo vio, cuando el sol de la tarde iluminó la figura distante en la cima de una colina rocosa, entendió. Era un caballo negro, enorme, de porte imponente,
con reflejos dorados que brillaban bajo la luz como si el animal llevara dentro de sí un pedazo del propio desierto. Un criollo mexicano, salvaje, libre. Mateo se quedó quieto, observando. El caballo también se detuvo, la cabeza erguida, las fosas nasales dilatadas, los ojos fijos en el hombre. Se midieron en silencio. No hubo movimiento, no hubo sonido, solo la distancia entre dos seres que viven solos y saben el precio de eso. Después de algunos segundos que parecieron eternos, el caballo giró y desapareció entre las rocas, dejando solo el polvo suspendido en el aire como prueba de que estuvo allí. Desde entonces, Mateo ve al caballo todos los días, siempre de lejos, siempre observando. El animal nunca se acerca, nunca permite que Mateo se acerque, pero tampoco se va. Es como si estuviera tomando una decisión, como si estuviera estudiando al hombre, tratando de entender si es confiable, si merece algo más que indiferencia. Mateo, por su parte, respeta la distancia, sabe lo que significa ser salvaje, sabe lo que es no confiar en nadie. Él mismo es así. Entonces, no intenta forzar, no intenta llamar, solo continúa su rutina, sabiendo que, en algún lugar en las montañas, el caballo está ahí, observando, esperando, decidiendo. La mañana comenzó como todas las demás. Mateo despertó antes de que saliera el sol, preparó café amargo en una lata vieja sobre una fogata pequeña y comió pedazos de carne seca que guardaba en una bolsa de cuero. No tiene lujo, no tiene comodidad, vive en un refugio improvisado, hecho de piedras y ramas, cubierto por una lona rasgada que apenas protege de la lluvia, pero es suficiente, es lo que necesita. Después de comer, tomó su rifle, verificó la munición y salió a caminar. No estaba cazando nada específico, solo andando, sintiendo el territorio, manteniendo los sentidos afilados. La Sierra de Chihuahua es peligrosa no solo por la naturaleza, sino por lo que esconde. Hay grupos indígenas que aún viven de forma tradicional, algunos pacíficos, otros no. Hay traficantes que usan las montañas como ruta. Hay desertores, fugitivos, hombres sin nombre que, como Mateo, buscan desaparecer. Y también están los invasores, aquellos que vienen de otras tierras, otras tribus, otras facciones, buscando dominar territorio, robar recursos, eliminar rivales. Mateo ya ha oído las historias, ya ha visto las señales, huellas extrañas, fogatas recientes, marcas de campamentos que no eran suyas. Sabía que algo estaba cambiando, que la sierra se estaba volviendo más tensa, más peligrosa, pero no tenía a dónde ir, no quería ir. Aquel lugar, por más brutal que fuera, era el único donde sentía que aún podía respirar. Entonces, continuó, caminando entre los desfiladeros, subiendo las laderas rocosas, esquivando los cactus gigantes que se erguían como centinelas silenciosos, y fue cuando se detuvo en la cima de una colina que vio al caballo nuevamente. Esta vez, más cerca. El animal estaba a solo 50 metros de distancia, parado en un área plana entre dos formaciones rocosas. Su pelaje negro brillaba bajo el sol de la mañana. Sus patas eran fuertes, plantadas en el suelo como raíces. Su cola se balanceaba lentamente, espantando moscas invisibles. Sus ojos estaban fijos en Mateo. Había algo diferente en aquella mirada. Ya no era solo curiosidad, había algo más profundo, algo que Mateo no podía nombrar, pero que sentía en el pecho, como si el caballo estuviera tratando de decir algo, como si estuviera esperando algo. Mateo dio un paso adelante, el caballo no se movió. Otro paso, el caballo resopló, pero permaneció en su lugar. Mateo sintió el corazón acelerarse. Por primera vez en semanas, pensó que tal vez podría acercarse, que tal vez el caballo estuviera listo. Pero entonces, algo cambió. El caballo levantó la cabeza de repente, las orejas se giraron hacia atrás, y comenzó a retroceder lentamente, sin quitar los ojos de Mateo. No era miedo, era alerta. Mateo frunció el ceño y giró la cabeza hacia atrás, siguiendo la mirada del animal, y fue cuando lo oyó, un sonido distante, pero inconfundible, tambores, gritos, el sonido de hombres acercándose. Mateo sintió la sangre helarse, conocía ese sonido, era el sonido de la guerra, era el sonido de la muerte. Miró al caballo nuevamente,
pero el animal ya había desaparecido, tragado por las sombras de las montañas como un fantasma. Mateo estaba solo, y el peligro venía. Corrió de vuelta a su refugio, el corazón latiendo fuerte, la mente trabajando rápido. Tomó el rifle, verificó la munición nuevamente, llenó una cantimplora con agua, arrojó algunas pertenencias en una bolsa de cuero. No sabía cuántos eran, no sabía de dónde venían exactamente, pero sabía que necesitaba moverse. Necesitaba salir de allí. Los gritos se hicieron más fuertes, más cercanos. Mateo subió a una roca alta para intentar ver mejor. Y entonces, los vio, un grupo de hombres, tal vez 15, tal vez 20, rostros pintados con tinta roja y negra, lanzas levantadas, arcos y flechas en las espaldas, moviéndose rápidamente entre las rocas, como depredadores que conocen el terreno. No estaban solo pasando, estaban cazando, y Mateo era la presa. Bajó de la roca y comenzó a correr. No había elección, no había negociación, no había tiempo para pensar, solo correr, correr lo más rápido que podía, correr y rezar para que el desierto lo tragara antes de que ellos lo alcanzaran. Pero la Sierra de Chihuahua no es lugar para carreras. El terreno es irregular, lleno de piedras sueltas que ruedan bajo los pies, raíces de cactus que engañan, acantilados que surgen de la nada. Mateo tropezó una vez, casi cayó, recuperó el equilibrio y continuó. El rifle pesaba en sus manos, la bolsa golpeaba contra su espalda, el sol quemaba como nunca, y los gritos continuaban, cada vez más cercanos, cada vez más reales. Giró a la izquierda, entrando en un desfiladero estrecho entre dos paredes de piedra. Pensó que podría esconderse allí, que podría encontrar un pasaje, una cueva, algo que lo protegiera. Pero cuando llegó al final del desfiladero, se detuvo. No había salida, solo una pared de roca sólida, demasiado alta para escalar, demasiado ancha para rodear. Estaba acorralado. Mateo se giró, respirando pesado, el rifle apuntado hacia la entrada del desfiladero. Sabía que venían, sabía que en pocos segundos aparecerían, y no tenía oportunidad, no contra tantos, no allí, no solo. Y fue entonces cuando lo vio, una sombra moviéndose en la cima de la pared de piedra, una figura grande, imponente, recortándose contra el cielo azul. Mateo levantó los ojos, el corazón disparado, y por un instante, no creyó lo que veía. Era el caballo, sombra del desierto, el criollo mexicano salvaje que lo observaba desde hacía semanas, el animal que nunca se acercó, el animal que nunca confió, pero ahora, estaba allí, en la cima de la pared, mirando hacia abajo, mirando a Mateo, como si supiera, como si entendiera. Los gritos de los invasores resonaron por el desfiladero. Estaban llegando. Mateo oyó los pasos, las voces, el sonido de las armas siendo preparadas. Miró al caballo una vez más, y por primera vez desde que llegó a aquella sierra, sintió algo diferente. No era esperanza, no era fe, era algo más primitivo, algo que vive en el fondo de todos los seres que luchan por sobrevivir. Era la certeza de que, a veces, la vida elige salvarnos de formas que nunca imaginamos, y que, a veces, la salvación viene de donde menos esperamos. El caballo descendió, no por el frente, no por el camino obvio, sino por un sendero lateral que Mateo no había visto, un pasaje estrecho, casi invisible, entre las rocas. El animal se movió con una agilidad impresionante, los cascos encontrando apoyo donde parecía imposible, el cuerpo grande ajustándose a los espacios apretados. En segundos, estaba en el suelo del desfiladero, a pocos metros de Mateo, sus ojos fijos en el hombre, sus fosas nasales dilatadas, su cuerpo tenso, listo. Mateo quedó inmóvil, no sabía qué hacer, no sabía qué esperaba el caballo de él. Y entonces, el caballo dio un paso adelante, y otro, y se detuvo al lado de Mateo, tan cerca que el hombre podía sentir el calor del cuerpo del animal, podía oír su respiración, podía ver cada músculo bajo el pelaje negro y brillante. El caballo giró la cabeza y miró a Mateo, y Mateo entendió. No había tiempo para preguntas, no había tiempo para dudas. Arrojó el rifle a su espalda,
agarró las crines del caballo con ambas manos y, en un movimiento rápido, montó. El caballo no se asustó, no se alejó, solo esperó hasta que Mateo estuviera firme, y entonces, corrió como el viento, corrió como si el fuego del infierno estuviera detrás de ellos. Corrió con una velocidad que Mateo nunca había sentido antes. Los cascos del caballo golpeaban contra las piedras en un ritmo frenético, el cuerpo del animal moviéndose con una fluidez perfecta, esquivando obstáculos, saltando sobre fisuras, girando en curvas imposibles. Mateo se aferró con fuerza, el cuerpo pegado al cuello del caballo, el viento golpeando su rostro, el corazón explotando en su pecho. Detrás de ellos, los gritos se intensificaron. Los invasores aparecieron en la entrada del desfiladero, vieron al caballo y al hombre huyendo y comenzaron a perseguir. Flechas cortaron el aire, algunas pasaron demasiado cerca. Una rozó el brazo de Mateo, dejando un corte que comenzó a sangrar, pero no sintió dolor. No en ese momento, solo sintió la vida pulsando en cada latido del corazón del caballo, la vida rugiendo en cada salto, en cada desvío, en cada segundo que pasaba sin que fueran alcanzados. Y entonces, el fuego apareció. Mateo no sabe cómo comenzó. Tal vez una flecha encendida, tal vez un accidente, tal vez el propio desierto, cansado de tanta violencia, decidió quemar todo. Las llamas se extendieron rápidamente por las vegetaciones secas, por los arbustos, por las ramas muertas que cubrían el suelo. El fuego subió por las laderas, creando una pared de calor y humo que bloqueó el camino. Mateo sintió el pánico subir. No había forma de pasar, no había forma de volver. Estaban atrapados, pero el caballo no se detuvo, no disminuyó, aceleró. Mateo gritó, intentando tirar de las riendas que no existían, intentando hacer que el animal se detuviera, pero el caballo no obedeció. Sabía algo que Mateo no sabía, veía algo que Mateo no veía, y entonces, entraron en el fuego. Las llamas lamieron los costados. El humo cegó a Mateo, el calor era insoportable. Cerró los ojos, se acostó sobre el cuello del caballo y rezó por primera vez en años, y el caballo continuó corriendo, cruzando el infierno, cruzando la muerte, cruzando todo lo que debería haberlos matado. Y cuando Mateo abrió los ojos nuevamente, estaban del otro lado, vivos, enteros, libres.
Los días siguientes se transformaron en algo que Mateo nunca había experimentado. No era solo supervivencia, era una rutina compartida, un ritmo que él y Sombra del Desierto crearon juntos, sin palabras, solo entendimiento mutuo. Cabalgaban por la mañana cuando el sol aún estaba bajo, descansaban en las horas calientes, cazaban juntos. Por la noche, dormían cerca, el caballo siempre vigilando. Mateo ya no necesitaba verificar el perímetro, sabía que Sombra del Desierto estaba allí, y esa confianza era algo que no sabía que podía sentir nuevamente. La sierra de Chihuahua comenzó a revelar sus secretos, manantiales escondidos en cuevas, valles verdes rodeados por paredes de piedra, campos de flores que aparecían de la nada. Sombra del Desierto conocía esos lugares, conocía cada sendero, cada escondite. Mateo se daba cuenta de que el caballo no era solo salvaje, era parte de la tierra, llevaba la sabiduría de las montañas, el conocimiento de los vientos, y estaba compartiendo todo eso con Mateo. Pero no todo era paz, la amenaza de los invasores aún se cernía sobre ellos. Mateo veía señales, huellas recientes, cenizas de fogatas calientes, marcas de campamentos, estaban siendo seguidos. La idea de que el caballo pudiera ser herido por su culpa era insoportable. Le importaba, profundamente, completamente. Una tarde, Mateo decidió que necesitaban un plan mejor. Recordó un pueblo del que había oído hablar, un lugar aislado, protegido por montañas, donde personas como él podían desaparecer. Con Sombra del Desierto a su lado, las cosas eran diferentes. Ya no estaba solo. Estimó que el pueblo estaba a 2 o 3 días hacia el sur. Era arriesgado, pero quedarse vagando era igualmente peligroso. Caminó hasta Sombra del Desierto y pasó la mano por su cuello. Tenemos que ir hacia el sur, dijo en voz baja. Hay un lugar allí, puede ser seguro. El caballo lo miró con aquellos ojos profundos y asintió de una forma que Mateo reconocía. Partieron al anochecer. La luna ofrecía luz suficiente. Sombra del Desierto se movía con confianza incluso en la penumbra. Mateo confiaba en él completamente. En la primera noche, encontraron refugio en una cueva. Se acomodaron juntos, el caballo tan cerca que Mateo sentía su calor. Era reconfortante, era hogar. Mateo cerró los ojos y se permitió imaginar un futuro. El pueblo, una pequeña casa, un corral para Sombra del Desierto donde pudiera descansar. Días sin miedo, eran pensamientos peligrosos, pero no quería parar. El terreno se volvió más difícil hacia el sur, más empinado, más rocoso, pero Sombra del Desierto no vaciló. A media tarde del segundo día, en un desfiladero estrecho, Mateo oyó voces. Los invasores estaban cerca. Desmontó rápidamente y guió al caballo hacia una fisura entre las rocas. El caballo confió, se metió por la abertura. Mateo entró detrás, presionándose contra la piedra, respirando despacio. Los hombres pasaron por el desfiladero. Uno se detuvo justo frente a la fisura. El corazón de Mateo latía tan fuerte que estaba seguro de que lo oiría. Pero entonces, el hombre siguió adelante. Las voces se alejaron. Mateo no se movió por varios minutos. Cuando estuvo seguro, respiró profundo. Habían escapado. Nuevamente, acarició el cuello de Sombra del Desierto, agradeciendo su calma. Continuaron con aún más cautela. Al final del segundo día, encontraron una meseta alta. Mateo buscaba señales del pueblo. Solo veía montañas. Comenzó a dudar. Tal vez el pueblo no existía, pero entonces el caballo se movió. Sombra del Desierto dio pasos adelante y miró hacia abajo. Mateo siguió su mirada y lo vio. Allá abajo, escondido en un valle, había señales de vida, construcciones, humo, campos cultivados. Era real. Mateo sintió algo explotar en su pecho. Alegría, esperanza. Sonrió y se rió por primera vez en años. Lo logramos, mi amigo. Acarició el cuello del caballo. Con el sol poniéndose, comenzaron a descender hacia el pueblo, hacia lo que podría ser un nuevo comienzo, hacia un hogar. Pero el destino tenía otros planes. A medio camino, Mateo oyó un grito, desesperado, viniendo del pueblo, y entonces vio humo negro.
denso, el pueblo estaba siendo invadido. Después de todo lo que habían pasado, el lugar que debería ser seguro estaba en llamas. Miró a Sombra del Desierto, el caballo lo miró y Mateo vio determinación, coraje, la misma fuerza que lo llevó a atravesar el fuego. Entendió, no podían quedarse, montó al caballo. Vamos, dijo, su voz firme a pesar del miedo. Sombra del Desierto descendió rápido pero controlado. Mateo se aferró con fuerza, el rifle listo. No sabía si sobreviviría, pero sabía una cosa, ya no estaba solo, tenía a Sombra del Desierto. Habían enfrentado lo imposible, atravesado el fuego, escapado de la muerte, y lo harían de nuevo. Eran compañeros, hermanos, sobrevivientes que eligieron luchar juntos, y esa elección valía más que cualquier otra cosa en el mundo. El ascenso fue caos controlado. Sombra del Desierto galopaba con urgencia, los cascos golpeando piedras, el cuerpo absorbiendo cada impacto. El humo quemaba los pulmones de Mateo. Los gritos se hicieron más fuertes. Terror, dolor, guerra, eran uno solo ahora, una fuerza moviéndose hacia el peligro. Cuando llegaron al pueblo, Mateo vio el horror. Casas en llamas, personas en pánico. Desmontó, tomó el rifle, 7 balas, contra 20 hombres. Miró a Sombra del Desierto. Puedes irte, estar seguro. El caballo no se movió, solo se quedó allí. Mateo asintió y corrió hacia el pueblo, con el caballo a su lado. El primer invasor arrastraba a una mujer. Mateo disparó, el hombre cayó. 2 invasores corrieron hacia él. Mateo disparó, uno cayó. Antes de que pudiera disparar de nuevo, Sombra del Desierto golpeó al otro con su cuerpo. El invasor voló hacia atrás. Mateo disparó de nuevo, y de nuevo, pero se estaba quedando sin munición. El rifle quedó vacío. Mateo tomó su cuchillo. Un invasor atacó con lanza. Mateo esquivó y contraatacó. Otro vino por atrás. La lanza venía hacia él. Sombra del Desierto se puso entre ellos, alzándose sobre sus patas traseras. El invasor retrocedió. Mateo lo derribó. Los habitantes comenzaron a reaccionar. Tomaron herramientas. La marea cambió. Mateo vio al líder gritando órdenes. Sabía que si caía, los otros huirían. Corrió hacia él. Sombra del Desierto a su lado. El líder lanzó su lanza. Mateo rodó. El líder sacó un cuchillo. Se chocaron. La lucha fue brutal. Mateo recibió cortes, pero acertó. Una vez, 2 veces. En la tercera, su cuchillo encontró el lugar correcto. El líder cayó. Los invasores miraron y comenzaron a huir. En minutos, el pueblo estaba libre. Una mujer anciana se acercó. ¿Quién eres? Solo alguien que estaba pasando. Y él, señalando al caballo, mi amigo, salvaron nuestras vidas. Cuídense unos a otros. Es suficiente. Los habitantes cuidaron a Mateo. Construyeron refugio para él y Sombra del Desierto. Mateo se quedó. Ayudó a reconstruir. Por la noche, se sentaba con el caballo, sintiendo paz. Pero Sombra del Desierto estaba inquieto. Sus ojos se volvían hacia las montañas. Mateo entendió. El caballo no pertenecía allí. Era salvaje, libre. Atraparlo sería matarlo. Dolía, pero sabía lo que debía hacer. Una mañana, se arrodilló junto al caballo. Salvaste mi vida, me diste esperanza, pero no puedo atraparte. Eres de la sierra. Vera, sé libre. Acarició su cuello. El caballo se levantó, lo miró y caminó hacia las montañas, hacia la libertad. Mateo lloró, lágrimas de pérdida, de gratitud, de amor. Sintió que había hecho lo correcto. Los días siguientes, ayudó al pueblo, pero todas las mañanas, subía a una colina y miraba las montañas. Y una mañana, lo vio, una figura negra en la distancia, Sombra del Desierto, guardando, eligiendo permanecer cerca, incluso en libertad. Mateo sonrió. No necesitaban estar juntos para estar conectados. Los meses pasaron. Construyó una casa con vista a las montañas. Todas las mañanas, miraba, y casi siempre, allí estaba, siempre observando, siempre eligiendo estar cerca. Mateo entendió que eso era el amor verdadero, no posesión, era elección, respeto, dejar ir y sostener. Sombra del Desierto había atravesado el fuego porque quiso, y Mateo atravesó su propio fuego, el fuego de dejar ir.
de confiar, y encontró paz, la paz de saber que nunca estaría solo, porque había un caballo en las montañas que eligió salvarlo, y continuaba eligiendo permanecer cerca, guardando, protegiendo, amando. Los años pasaron. Mateo envejeció, su cabello gris, su caminar lento, pero todas las mañanas, subía y miraba, y allí estaba Sombra del Desierto, también más viejo, pero aún allí. Un día, muy viejo, un niño lo ayudó a subir. El caballo estaba más cerca, en el valle abajo, mirando hacia arriba. Mateo sonrió, lágrimas cayendo. Gracias, mi amigo, por todo. El caballo permaneció unos minutos. Después caminó de vuelta a las montañas. Mateo supo que era la última vez, pero sintió gratitud, completitud. Esa noche, Mateo murió pacíficamente, sonriendo. Lo enterraron en la colina. A la mañana siguiente, una figura negra fue vista junto a la tumba. Un caballo, parado como despedida. Después desapareció, de vuelta a las montañas, a la libertad. Pero la historia permaneció, la historia de Sombra del Desierto, el caballo salvaje que atravesó el fuego para salvar a un hombre. Una conexión que trascendió todo, y aquellos que la escuchan, aún hoy, miran hacia las montañas con esperanza, esperanza de que un caballo negro aún galopa libre, aún guarda, aún protege, aún recuerda, y aún elige, todos los días, amar a su propia manera, salvaje, libre, y eternamente leal. Si esta historia de Sombra del Desierto y Mateo tocó tu corazón, déjanos un comentario contando. ¿Alguna vez has experimentado una conexión especial con un animal que cambió tu vida? Queremos leer tu historia, y si quieres más historias emocionantes sobre la increíble relación entre humanos y caballos, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna. Cada semana traemos nuevas historias que te harán creer en la lealtad, el coraje y el amor incondicional. Comparte este video con alguien que ama a los caballos. Estas historias necesitan ser contadas. Nos vemos en la próxima historia. Hasta pronto.